conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo, como en cada uno de estos programas, en la operación técnica, Claudia Bucarey, locución y tarea web, Magali Zunino, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero. La Conciencia del Cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. En Instagram como La Conciencia del Cosmos Cardales. En YouTube como La Conciencia del Cosmos y también podés escucharnos por nuestro canal de Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual.
Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En esta oportunidad nos acompañará durante todo el programa el libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. La luz trazará con fuego silenciosos poemas en los cielos. Los vientos, a una señal del Señor del Universo, los cantarán en todos los rincones donde la vida deba ser recuperada. Los ambiciosos espirituales espían e investigan, especulando cuál será el sitio donde podrán ponerse a salvo. La conciencia planetaria, aún no lo saben, no los ha incluido dentro de ciertas esferas ceremoniales. Correrán detrás de espejismos, aun cuando los señalados hubieran ya partido. El fuego alienta silenciosamente las estructuras que deben ser conducidas a otra expresión. Activa sus niveles de manifestación preparándolas para reflejar otros voltajes de energía.
Durante el presente programa nos acompañará la música de Aurio Corra. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Fuerzas involutivas, servidoras del plan evolutivo. Y este primer extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Rusia y Estados Unidos y la vida extraterrestre. Y una persona comenta en una de las conferencias: hace tiempo que está circulando por internet una información que hace referencia a un aparente pedido de Rusia a los Estados Unidos. Y Daniel Gagliardo responde: los rusos hace tiempo que están sumamente adelantados respecto a los Estados Unidos en el reconocimiento de la existencia de la vida más allá de los límites de la Tierra y el sistema solar. Las verdaderas revoluciones tienen que contar con acción y sintonía interior y luego con el flujo de energía interna que las alimente y las reoriente continuamente en cada etapa y ciclo. La competencia entre esas potencias no va a permitir a intentar que la verdad se imponga en la conciencia humana. Va a ser una cuestión de dirimir poderes simplemente. Entonces, escuchemos Rusia y Estados Unidos y la vida extraterrestre. Hace un tiempo está circulando por internet una información que hace referencia a un aparente pedido de Rusia a los Estados Unidos por el tema de la vida extraterrestre. Y acá nos preguntan si hay algo de cierto en ese pedido. Los rusos hace tiempo que están, podríamos llamar o decir, sumamente adelantados respecto a los Estados Unidos en el reconocimiento de la existencia de vida más allá de los límites de la Tierra y del sistema solar. Y en los últimos tiempos, el cuerpo diplomático ruso hizo un pedido a los Estados Unidos para que se sincere con la humanidad, blanquee ante la humanidad todo lo que sabe acerca de la vida extraterrestre. Los rusos aseguran que tanto Estados Unidos como Rusia tienen pruebas irrefutables que han venido ocultando durante décadas de la existencia y el contacto de la humanidad con seres extraterrestres. En estos momentos, Rusia, ya hace un tiempo, unos meses, Rusia está generando algún tipo de presión, entre otras tantas presiones que se generan las potencias entre sí, para que Estados Unidos confiese ante la humanidad todo lo que sabe. Rusia, a través de sus diplomáticos, advirtieron a los Estados Unidos que, transcurrido un cierto tiempo, si los Estados Unidos no hacen eso, Rusia lo va a hacer unilateralmente, revelando todo lo que sabe. Así que, aparentemente, antes de que la transición termine, algunas potencias que de un modo u otro fueron las destinatarias de una gran cantidad de advertencias y de estímulos, precisamente por su posición de poder y de conducción en el marco de la vida mundial, puede ser que blanqueen parte, no totalmente, solo parte de lo que saben respecto a la vida cósmica, a la vida universal, aunque lo que sepan sea estrictamente formal, estrictamente material, porque continuamente pasa eso. No estamos hablando de que van a revelar la cosmosofía al mundo, sino simplemente esto de reconocer abiertamente algo que han ocultado utilizando volúmenes de energía inmensos, porque realmente los volúmenes de energía que han utilizado las grandes potencias para mantener en la ignorancia a la humanidad ha sido inmenso. Han mandado asesinar personas, han apresado personas y las han retenido encarceladas, han destruido pruebas, han entretenido fabricando acontecimientos al mejor estilo político, en momentos donde ciertas cuestiones podían salir a la luz precisamente porque eran evidencias prácticamente inocultables. Han hecho de todo, menos con flexibilidad y con apertura permitir que la humanidad estuviera ante algo que le correspondía. Entonces estas potencias, particularmente
pero sobre todo quienes las condujeron en esas situaciones y tomaron esas decisiones van a tener que enfrentarse a débitos kármicos muy puntuales, al retorno kármico muy puntual. Así que puede ser que en cualquier momento decidan, aunque más no sea llegar a un acuerdo y decir un poquito, porque ahora que se hizo tan explícito a través de los medios, esto, en alguna medida, esto también en Estados Unidos debería estar presente, aunque está muchísimo más opacado y distorsionado. En alguna medida, Rusia intentó ofrecerle al mundo un nuevo formato de gobierno, de distribución de bienes, de observación de lo que era la vida en general. El gobierno ruso actual no. La energía que se instaló en esos momentos intentó hacer eso, ofrecer algo diferente a la humanidad. La Revolución Rusa fue un intento de eso. Después, las distorsiones, los desvíos, las interferencias, las ambiciones que perduraron solo disfrazadas, del mismo modo que antes de la revolución estaban, hicieron lo suyo, lo propio. Lo mismo en otros tantos lugares del planeta donde el espíritu revolucionario, quiere decir de cambiar las cosas, de pegarles otro giro, de ponerlas a circular en sentido contrario a lo que se venía haciendo, también dio por el piso. ¿Por qué? Porque las verdaderas revoluciones tienen que contar conexión y sintonía interior. Si no cuentan con conexión y sintonía interna, y después con el flujo de vida interna que las alimente y las oriente continuamente y las reoriente continuamente en cada etapa y ciclo, pasa esto. Sí, cuando hay competencia pueden ocurrir dos cosas. Uno pone una carta sobre la mesa y el otro trata de poner una carta mayor, o uno pone una carta y el otro dice que es mentira. O sea, son los dos caminos. En realidad, cualquiera de los dos caminos termina siendo nocivo, porque lo que no van a estar intentando es que la verdad se imponga en la conciencia humana. Va a ser una cuestión de dirimir poderes simplemente. Entonces, si de algún modo esta presión diplomática rusa ante los Estados Unidos puede permitir que la humanidad tenga la oportunidad de considerar ciertas cosas de un modo diferente. Hasta la luz intentarán sabotear por medio de luminiscentes dramatizaciones. Atentos, solo reverenciarán genuina aurora quienes en el propio horizonte interno confirmen el despuntar de un nuevo sol. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy, fuerzas involutivas servidoras del plan evolutivo. Y ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula Ocultar la verdad. Y Daniel Gagliardo dice: lo que pasa es que hay otras cuestiones detrás de todo esto.
las grandes religiones que tienen repartido su poder y el alcance de ese poder en cada una de esas potencias, vamos a ver si lo permiten. Todo lo que las religiones vinieron proponiendo y contándole a la humanidad respecto a lo que era la vida cósmica, la creación, Dios y la preferencia de Dios por este planeta, y particularmente por algunos pueblos, se vendría abajo y tendríamos que reescribir la historia. Este ocultamiento tan grande permitió que algunos desenvolvieran profundamente la intuición y se abocaran más profundamente a la búsqueda de la verdad que percibían oculta. Entonces escuchemos Ocultar la verdad. Lo que pasa es que hay otras cuestiones detrás de todo esto. Las grandes religiones que tienen repartido su poder y el alcance de ese poder en cada una de estas potencias a su manera, vamos a ver si lo permiten. Porque aquí hay un aspecto no solo político, no solo gubernamental, sino religioso. Todo lo que las religiones vinieron proponiendo y contándole a la humanidad respecto a lo que era la vida cósmica, lo que era el universo, lo que era la creación, lo que era Dios y la preferencia de Dios por este planeta y particularmente en el marco planetario por algunos pueblos, todo eso se iría a una gran letrina y tendríamos que reinscribir la historia. Entonces, hasta ahora la historia oficial nos dice algunas cosas, que los sumerios son el pueblo más antiguo y qué sé yo, y tantas pavadas más, cuando en realidad hace cientos de miles de años y hace millones de años que los seres humanos hacen experiencias evolutivas en la superficie del planeta, tanto los seres humanos que lo estaban haciendo en el marco evolutivo planetario terrestre, porque su evolución así lo exigía, como los seres humanos que provenientes, o seres de otros linajes evolutivos provenientes de ámbitos que están más allá del sistema solar, también hicieron. Entonces esa combinación se mantuvo oculta, es muy difícil blanquearla. Sería una buena opción. Lo que pasa es que las religiones suelen referirse a sí mismas como la herramienta elegida por Dios para revelar la verdad. Y es un poco difícil para un esquema o un andamiaje religioso reconocer que la verdad la están diciendo los políticos y no la religión. ¿Dónde estaba la religión a la hora de que los políticos sabían todo eso? ¿Se entiende? Entonces es muy difícil que las religiones puedan aceptar este tipo de juego, puedan entregarse este tipo de juego. Entonces más vale, tal vez sea más fácil intentar reflotar que el diablo está poseyendo a todos los políticos mundiales y a las grandes potencias, está haciendo que blasfemen, están todos poseídos y sería más práctico tratar de exorcizarlos en todo caso. No sabemos en qué va a terminar, solamente estamos dando tratamiento. Nosotros nos enteramos hace un par de meses de esto, porque nos habían enviado el link donde está el reclamo del cuerpo diplomático. Pero indudablemente ya hay mucha gente que está enterada de todo esto, y sería interesante realmente. Muchas personas que están para definir algún tipo de perspectiva, comprensión y aceptación de ciertos parámetros cósmicos se verían muy beneficiadas con esto, muy beneficiadas, porque este ocultamiento tan grande permitió que algunos desenvolvieran profundamente la intuición y se abocaran de un modo más, por decirlo así, más empecinado a la búsqueda de la verdad que percibían que estaba oculta. Pero otros se quedaron, cuando les revocaron todo eso y se los pintaron de cualquier color, se quedaron ante eso pensando que eso era. Pero si por algún motivo se pudiera remover todo ese filtro, muchos seres se verían beneficiados para estar más abiertos al carácter reflexivo que podría imponerles la vida interna a esos seres, a partir de que esta cosa formal pasara a tener algún grado de congruencia con lo que la vida interna está buscando entregarles y revelarles. Muchas personas no pueden estar con flexibilidad, suficientemente armónicos, ante esta incongruencia de lo que el mundo formal presenta, representa y dice ser, y lo que las enseñanzas internas refieren al mundo formal y a la esencia que está presente en él. Entonces, para muchos sería óptimo, porque en este planeta, todos los que estamos acá lo sabemos, la presión psíquica está sumamente acrecentada. Entonces, hay seres que están bajo prueba con una intensidad que los supera realmente. Si sacamos a veces solamente 1 gramo de la espalda, si realmente las potencias asumieran sacarle algunos gramos de la mochila
a la humanidad, estos gramos que le han puesto estratégicamente, especulativamente. Como decíamos hace un ratito nomás, hay gente que ha sido asesinada simplemente para no decir algo que vio, porque era gente que tenía una condición, una característica, estaba instalada de un modo tal en la esfera planetaria que estaban dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias esos testimonios. No les importaba para nada que ocurriera con ellos. Entonces, las grandes potencias optaban, o los asesinaban, o los recluían y los torturaban para sacarles más información de los que tenían, porque incluso se llegó a eso que es muy loco. Había personas que solamente decían, no, estuve en tal lugar, apareció tal cosa, se acercó, vi tal cuestión, y nada más. Pero aquellos que tienen la cabeza tan sucia, los torturaban para sacarle más pensando que la persona no estaba diciendo todo lo que vio. Incluso algunos fueron puestos durante meses, recluidos y después desaparecidos, puestos bajo pruebas de hipnosis terribles para ver si había cosas que habían visto y que no recordaban o cosas que habían callado. Entonces realmente hubo muchos seres humanos que recibieron un trato terrible a partir de esta mecánica de haber decidido las grandes potencias que de esto no se hablaba y que esto no era cierto, aunque fuera la verdad más grande del cosmos.
Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos, confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. Los cielos incendian, manteniendo la purificación de lo que debe trascender su actual índice de esterilidad. En este tercer bloque te recordamos que el tema central de hoy es fuerzas involutivas servidoras del plan evolutivo. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula El Diablo, aprendizaje kármico. Y Daniel Gagliardo nos dice, la figura, las apariciones del diablo, es estrictamente una referencia a entidades del plano astral, el conjunto de las fuerzas involutivas, mediums como expresiones en este plano. El diablo como entidad no existe. Existe un conjunto de fuerzas involutivas que cada vez va teniendo más injerencia en este proceso planetario. Y si son alimentadas por algunas conciencias, no se disuelven. Creadas por conciencias ignorantes, inestables y manipuladas por algunas doctrinas. En la capa psíquica, lo único que se encuentra es la resultante de la alimentación que en ese desborde la humanidad le ofrece. Todo eso son las fuerzas involutivas. Escuchemos El Diablo, aprendizaje kármico. La figura del diablo, las apariciones del diablo, todo lo que tiene que ver con el diablo, es estrictamente una referencia a entidades del plano astral. De modo general, la gran entidad oscura, ese gran diablo, en realidad es el conjunto de las fuerzas involutivas. Ahora, en el marco de ese conjunto, según el estado de conciencia de los seres, pueden permitir que desde el plano astral, desde la capa psíquica, algún tipo de influencias de determinada condición les sean presentadas o actúen en su vida. Entonces hay personas que han jurado a lo largo de los miles de años que lleva esta cultura que ahora estamos desenvolviendo, que han jurado que se les presentó el diablo. Algunas estaban mintiendo, otras estaban simplemente alucinando y otras estaban diciendo la verdad. Porque de hecho hay personas que operan como puentes, como medium, para que se expresen entidades astrales. Si una persona tiene un canal mediúmnico muy abierto y es una persona muy inestable en términos psíquicos, puede generar apariciones de entidades del plano astral en el plano material. De hecho, muchas personas que eran tenidos en cuenta como hechiceros o como brujos tenían esta condición. Otros no eran nada de eso y sin embargo eran tenidos en cuenta como hechiceros y brujos simplemente porque su estado de conciencia los hacía expresarse de un modo en particular y adherir a ciertas cuestiones o darles determinado tratamiento. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, las apariciones diabólicas o de los diablos o de demonios han contado con hechos concretos, quiere decir con la realidad, eran reales. En algunos casos eran reales. Entonces el diablo como entidad no existe el diablo. Existe un conjunto de fuerzas involutivas, una masa de fuerzas involutivas, un volumen de fuerzas involutivas que cada vez va teniendo más injerencia en el marco de este proceso planetario, se va agigantando. Y las entidades del plano astral que componen, que forman parte de eso, si son alimentadas por algunas conciencias, no se disuelven. Entonces fueron tomando la identidad que los miedos, que la ignorancia generó.
Estas entidades prácticamente son alimentadas, son el reflejo, son la creación de conciencias ignorantes, miedosas, inestables, y de una gran cantidad de manipulaciones que esas conciencias recibieron por medio de las doctrinas en algunos casos. La jerarquía, como patrón energético, está en la esencia de todos los planos y niveles y dimensiones que componen la Tierra. Pero en términos estrictos, en el campo psíquico, en estos momentos, no hay seres de luz. Quiere decir, todo lo que está en el campo psíquico, no solo en el plano astral, sino en la contraparte inferior del plano psíquico, que es el astral, y en la contraparte superior del plano psíquico, que es el mental, son todos fuerzas. Fuerzas. Todo eso son campos de fuerzas con condiciones o características mentales, o campos de fuerza con condiciones o características astrales o emocionales, pero operan en conjunto, se retroalimentan y operan en conjunto. Las formas pensamiento, los sentimientos de baja vibración, las emisiones emocionalísticas, lo que hacen es alimentar continuamente esa capa psíquica, engrosar esa capa psíquica. ¿Por qué? Porque la humanidad está absolutamente desbordada en términos psíquicos. Entonces, en ese plano, lo único que se encuentra continuamente es la resultante del engorde, de la alimentación que en ese desborde, en esa compulsividad, la humanidad hace y ofrece a la capa psíquica. Solamente encontramos entidades, fuerzas, proyecciones mentales, emocionales. Eso es lo que encontramos en esa capa psíquica. Continuamente encontramos eso y no otra cosa. Ese es el conjunto de las fuerzas involutivas. Todo eso que está en la capa psíquica, en su conjunto son las fuerzas involutivas, que pueden adoptar distintos formatos, distintas intensidades, condiciones, cualidades, acordes a las necesidades evolutivas del campo de vida donde están instaladas. Las fuerzas involutivas fueron instaladas en la Tierra puntualmente con ciertas condiciones y características para que permitieran a los hombres, a los animales, o sea, al conjunto de la vida de la superficie planetaria, le permitieran hacer la experiencia evolutiva que correspondía, para obrar de contrapesos, para ofrecer la contraposición de lo que tenía que ser hecho, en la confirmación de los procesos kármicos, del aprendizaje kármico. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Recordamos nuevamente que el tema central es fuerzas involutivas servidoras del plan evolutivo.
Este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar también es continuación de los anteriores y se titula Mediums y exorcismo. Y Daniel Gagliardo nos dice: el estado de ánimo o las alteraciones emocionales o psíquicas pueden generar impactos muy fuertes en el campo etérico físico. Y habla del exorcismo de Jesús. El exorcista no se puede preparar técnicamente. Está preparado kármicamente para eso, y no todos tienen la capacidad de exorcizar. Muchos seres del linaje sacerdotal operaban como exorcistas encarnados y tenían la capacidad de conducir la ceremonia para que las energías pudieran generar una expulsión de esos campos psíquicos con influencias en algunas personas. En el caso de Jesús, era más que eso, porque tenía capacidad de percibir qué era lo que la energía estaba necesitando y se tornaba su ejecutor. Podía exorcizar y mucho más. Entonces, escuchemos Mediums y exorcismo. El estado de ánimo o las alteraciones emocionales o las alteraciones psíquicas pueden generar impactos muy fuertes en el cuerpo etérico físico. Las cuerdas vocales son una herramienta muy sensible. Cuando el ser está vibrando emocional o mentalmente bajo o inestable, puede haber alteraciones también en la emisión vocal. El centro laríngeo puede verse afectado por eso. Del mismo modo que se ve afectado cuando el ser pasa por procesos positivos, también se puede ver afectado por procesos negativos. Ahora, ya yendo a un extremo, una persona podría, si tiene una condición de conexión muy fuerte con el campo astral planetario, podría brindar su mecanismo como conciencia tridimensional, brindarlo como espejo o como herramienta a entidades del plano astral. Entonces ahí incluso la energía que estuviera operando podría determinar cambios en la voz, en el formato físico, en los gestos, en las miradas, en el brillo de la mirada. Hay medium que tienen tal compromiso con la capa psíquica que incluso cambian su postura física y hasta su formato físico en alguna medida, dependiendo el grado de correspondencia que estuvieran alimentando, que estuvieran viviendo. Ahí tenemos otro tema que es el de las posesiones y el del exorcismo, por ejemplo. Hubo etapas que los seres no tenían las herramientas adecuadas en ciertas circunstancias para poder evitar la influencia de estas entidades astrales o de estas entidades psíquicas. Al mismo tiempo, coincidentemente, había seres que estaban entrenados kármicamente para operar en el exorcismo, como exorcistas. Entonces, esto del exorcismo, si es verdad, si es mentira, si sirve, si no sirve, en ciertas etapas, al mismo tiempo que había seres que podían padecer influencias muy fuertes de fuerzas involutivas, había seres que estaban preparados kármicamente para operar como sacerdotes, como neutralizadores. El aura de esos seres tenía la condición de impactar muy fuertemente a estas fuerzas psíquicas cuando estaban operando. Entonces las obligaban a retirarse, a abandonar ese territorio prestado que estaban ocupando. El exorcista no se puede formar técnicamente, no se formaba técnicamente. El exorcista era lo que era simplemente porque él estaba preparado kármicamente para eso. De hecho, no todos los exorcistas tenían la capacidad de exorcizar, y solo algunos. Aquellos pocos eran muy buscados y reconocidos y muy respetados, porque algunos sí y otros no. Bueno, obviamente las doctrinas a las que pertenecían no explicaban, porque no lo conocían ni lo aceptaban tampoco, que hubiera procesos kármicos de preparación. Solamente decían que tenía que ver tal vez con una condición de fe mucho más profunda, de entrega a Dios mucha más profunda de unos que de otros. Pero en realidad era la preparación interna. Entonces, muchos seres del linaje sacerdotal, operaban como exorcistas encarnados y tenían la capacidad de conducir la ceremonia en términos sacerdotales, de orientar la ceremonia como para que las energías pudieran generar un rechazo, una repulsión, una expulsión
de estos campos psíquicos que podían llegar a tener tanta influencia sobre algunas personas. En el caso de Jesús era más que eso todavía, porque era un ser que tenía la capacidad de percibir qué era necesario, qué era lo que la energía estaba necesitando que se cumpliera, y se tornaba su ejecutor. Tenía una claridad, una percepción tal que entendía que era necesario y lo ejecutaba. Y si lo que era necesario era precisamente armonizar el campo psíquico de alguien que podía tener algún tipo de problema, lo hacía. Del mismo modo que podía permitir a través de su conciencia que se expresaran algunas cosas, que se materializaran algunas cosas. O sea, en el caso de Jesús podía hacer eso y mucho más, pero está dentro de lo que estábamos diciendo. La piedra se abre, mostrando el brote de un nuevo tiempo. Pocos creían que ella respondería como semilla al agua de vida. Te presentamos el quinto y último bloque del programa de hoy y te recordamos que el tema central es fuerzas involutivas, servidoras del plan evolutivo. El último extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula Determinar qué es verdad. Y Daniel Gagliardo nos dice, hay entidades que tienen un gran poder, pero es el contexto general de las fuerzas involutivas, no son conciencias individuales. Habla sobre plasmar un holograma y seguir instructores inmaduros. Las fuerzas involutivas son servidoras del plan evolutivo. Son un campo de energía que responden a leyes puntuales y que nos permitirían hacer determinados ensayos con garantías. Al fortificarlas, pasamos a estar en riesgo. En cuanto se traspase el límite, el riesgo es mayor. En la actualidad, si los seres no logran un grado de alineación y sintonía interior, no tienen garantizada la estabilidad psíquica. Muchos seres inmaduros van a terminar arrastrando a otros seres inmaduros. Escuchemos determinar qué es verdad. Hay entidades que tienen un gran poder, porque llegaron a tener una condición, una constitución, fueron alimentadas de un modo tal que tienen un gran poder. Pero en realidad es el contexto general de las fuerzas involutivas. No hay una fuerza involutiva, porque no son conciencias individuales. Si bien pueden tomar aparentemente individualidad como entidades, es transitoria su conformación. En cuanto no recibieran alimento, se disolverían. Entonces, en realidad es un aspecto de energía con un condicionamiento determinado, instalado en un cierto nivel, para un determinado servicio también. O sea, las fuerzas involutivas, en realidad, son servidoras del plan evolutivo. El problema es que, si un ser
Es como ir a bañarse, es necesario pegarse una ducha. Pero si una persona, en vez de pegarse una ducha, se sumerge en un océano, se puede ahogar. Y acá pasa lo mismo. Una cosa es darse una ducha y otra cosa es sumergirse en el medio del océano Índico. Las posibilidades de darse una ducha en el medio del océano Índico son desbordantes. Es decir, uno se va a mojar, pero se va a terminar ahogando si queda en el medio del océano Índico. Aquí es lo mismo. Entonces, las fuerzas involutivas, en realidad, son un campo de energía que responde a leyes puntuales que nos permitirían hacer determinados ensayos con garantías, porque sin esas fuerzas no tendríamos garantía de hacer esos ensayos. Al alimentarlas de un modo tremendo, al fortificar el marco donde estaban de un modo desbordante, nosotros pasamos a estar en riesgo, precisamente porque excedimos lo que había que exceder. Estaba previsto poder exceder esa medida, pero a medida que vamos cada vez más sobrepasando ese límite que ya hace rato lo superamos, el riesgo de poder retornar de esas experiencias sin traumatismos es cada vez menor. O sea, cada vez es mayor. Cuanto más ese límite se ultrapasa, cada vez es mayor el riesgo. Y en este momento ese límite está sumamente ultrapasado, desde hace décadas que está sumamente ultrapasado. Cientos de años que viene cada vez más rebalsándose ese límite. Entonces, en la actualidad, y esto es una de las cosas que va a ser significativa en el marco de la transición planetaria, en la actualidad, si los seres no logran un grado de alineación y sintonía interior, no tienen garantizada la estabilidad psíquica. Cada minuto que un ser pase encarnado y que no esté abocado a la sintonía con su interno, a la alineación con su interno, va a estar así, delante de él en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, el desequilibrio psíquico y cada vez más exacerbado. Vos sos profesor de teatro, ¿no? Cambia la voz. Bueno, pero la podrías hacer. Está contestado, ¿no es cierto? A ver, si la conciencia del ser está en armonía con los principios internos, lo que va a hacer es expresar esa armonía en la medida que pudiera, pero no es necesario llegar a eso otro. No lo estimula la energía interna. No lo estimula. Si la energía interna tuviera que ser todo eso, de cambiarle el brillo de los ojos para dar un mensaje, de cambiar la tonalidad de la voz, de cambiar esto, de la actitud, directamente es mucho más económico para la energía interna plasmar sobre la pared un holograma. Las leyes del sonido y de la imagen son simplemente aspectos de las leyes materiales. Si hubiera que ser todo eso en una persona, somos muy difíciles nosotros, todos. No unos y otros, no, todos muy difíciles, unos más y otros menos, pero todos difíciles. Para hacer que una persona viva todos esos cambios y que la energía los pueda sostener, para la energía es mucho más sintético sobre esa pared plasmar una imagen que hable. Y listo, es mucho más fácil, es más económico en términos de energía, ¿se entiende? Hay una manipulación. La jerarquía dice que muchos seres inmaduros van a terminar arrastrando a otros seres inmaduros. Unos en su inmadurez quieren ser seguidos y otros en su inmadurez buscan que aparezca algún maestro que hable como un marciano para seguirlo. Marciano, qué sé yo cómo hablan los marcianos, estamos diciéndolo en broma, ¿no es cierto? Así que es así la historia. Si no es muy aburrido, voy a empezar a cambiar la voz todos los sábados, los miércoles. Tengamos en cuenta que una persona puede estar haciendo esto que está describiendo y no estar mintiendo, porque en ese momento está en sintonía con la capa psíquica, quiere decir, la persona, si es inmadura, pero tiene un canal mediúmnico abierto, puede estar creyendo que en vez de ser entidad del campo astral, en realidad es el comando Astar que lo está canalizando, o es cualquier jerarquía con la que él tenga algún grado de devoción en particular. Entonces no siempre están mintiendo. Ahora, una persona puede no mentir, pero tampoco ofrecer la verdad, porque del mundo psíquico no viene nada. Y ahí pasa que los seres tendrán que recabar la experiencia evolutiva que les corresponda. A ver, cuando alguien nos engaña, nos está ofreciendo algo precioso que desenvolver la intuición, la percepción de la verdad. Entonces, si hay gente inmadura que sigue pseudoinstructores inmaduros, tendrán la experiencia de ver si pueden percibir en algún momento eso,
que la verdad no está ahí, que en realidad ese ser intenta ofrecer la verdad, que incluso algunas de las cosas que digan pueden ser ciertas, pero que están muy empantanadas en un sincretismo enorme. Entonces hay mucha gente que está en conexión psíquica, que ofrece aspectos de la verdad por medio de esa conexión psíquica, pero lo que no pueden es ofrecer trascendencia. Porque cuando el mundo psíquico opera como un transformador de las energías internas, o las energías internas llegan hasta ahí, quedan refractadas, y el mundo psíquico se torna su interpretador, lo que se puede sacar de eso es muy poco, muy pobre. Es muy pobre lo que puede filtrarse de eso. En todo caso, es lo mismo que encontrar un comentario positivo en la calle, no es mejor. Una persona puede estar ante 10.000 personas con la voz cambiada, mandando un mensaje cósmico, entre comillas. Y puede que eso tenga el mismo poder transformador que el comentario de una vecina que salió con la escoba y le dice a la otra algo positivo. O tal vez menos que el de la vecina. Habría que ver en cada momento qué está pasando. Lo que sí podemos compartir es que cada vez más, a medida que avance la transición, ese tipo de situaciones, con ese tipo de personas, con personas que tienen esas características, esas condiciones y esas cualidades, van a acrecentarse cada vez más. Cada vez más va a ir creciendo ese proceso. Es ahí donde la jerarquía dice que estemos atentos, porque ya no se trata de determinar qué es verdad por el discurso. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y bueno, vamos a enviar saludos como hacemos siempre. Primero que nada a nuestro instructor Daniel. Gratitud, Daniel, por la instrucción. A nuestros hermanos de UXIM. Un fuerte y gran abrazo de todo UXIM Los Cardales. Y a la abuela Marta, como siempre. A nuestros oyentes que a través de las redes siempre nos mandan algún saludo. Por ejemplo, Eduardo Rotondi y un montón más que siempre nos hacen saber que están del otro lado. Así que gratitud a todos ellos. Abrazo en gratitud a toda nuestra audiencia. Bueno, también me sumo a los saludos y gracias a todos los que siempre nos escuchan. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia. Creerán que han guardado la llave y que eso los mantendrá a salvo. Mas, Padre, aún no habrán descubierto cuáles son para ti el adentro y el afuera en este mundo. Y de esta manera les decimos a todos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.
Continúa en esta sintonía, escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.